cómo conseguir más clientes en tu restaurante o pastelería, mejorando tu posicionamiento en Google. Esto va a ser el tema del directo de hoy. Estoy muy emocionada por conocer estas claves. Decidme por aquí también. Hola, ¿qué tal? Si se escucha bien. Vamos a hablar sobre cómo puedes atraer a más clientes a tu negocio gracias a mejorar tu posicionamiento en Google. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema? Porque ya sabéis, aquí en Protagonistas hablamos principalmente sobre el tema de Instagram, pero a mí me gusta recordar que hay un mundo más allá de Instagram, que hay otras vías, otras redes sociales, otras maneras de atraer a estas personas que pueden estar interesadas en tu menú, en tus pasteles, en tu oferta gastronómica. Y Google es una de estas maneras súper recomendable para trabajar, tanto si tienes negocio físico como puede ser restaurante, pastelería o incluso venta online. De esto vamos a hablar hoy. ¿Qué tal, chicos? Decidme ahora mismo, vamos a empezar con una pequeña encuesta. ¿Quién de vosotros ya tiene creada vuestra ficha en Google? Quiero saberlo y si lo estáis trabajando de alguna manera. Hoy no voy a hablar yo sola por aquí compartiendo los tips de Google porque no es mi especialidad, sinceramente, sino os traigo a una experta sobre el tema, Laura Alfonso, especialista en el SEO local, que nos va a compartir todas estas claves y tanto cosas que tenemos que aplicar como errores que tenemos que evitar a la hora de trabajar nuestro Google. ¿Vale? Voy a ver si Laura ya está por aquí para poder invitarla. Mientras, decidme desde dónde me estáis viendo. Yo todavía estoy así un poco constipada. Bastante. La semana pasada estuve con gripe y todavía tengo, ¿no? Pero menos mal que hoy no me toca hablar. Hola, Hola, Katy, ¿qué Laura, tal? ¿cómo estás? Bien, Súper, mucho gusto. Bueno, ya hice una pequeñita introducción sobre qué es lo que vamos a hablar hoy. Por genial. favor, Laura, preséntate para que te conozcan. Bueno, pues yo soy Laura Alfonso, soy consultora de SEO local y bueno, pues ayudo a los negocios locales a conseguir más clientes y más negocio gracias a a la mejora de su visibilidad en Internet. Estupendo. Y bueno, por supuesto, para tema de gastronomía, restaurantes, pastelerías, dark kitchens, trabajar Google es súper recomendable Súper porque interesante. muchas veces, algunas personas sí buscan en Instagram, pero la mayoría entran a Google, Paella Barcelona, Pastelería Madrid, y de ahí empieza todo este viaje. Claro, Sí, es que es sí, una lo que búsqueda dije. local total. Sí, sí, sí. Mira, Mari, aquí está, Mari, ¿qué ves? Hola, ¿me Ay. pides? Y entonces, ¿cuáles serían para las personas que, digamos, no tienen ni mucha idea sobre Google, cuáles serían estos factores claves que deberían tomar en cuenta de qué debería hacer para salir, para empezar a salir en Google? Claro, pues mira, para eso sí que me gustaría hacer una pequeña introducción un poco de lo que son las búsquedas en Internet. Y resulta que Google, si os dais cuenta, cuando buscáis a lo mejor, pues cómo preparar pues un muffin, por ejemplo, pues ahí te muestra resultados informativos de vídeos, imágenes, webs de recetas, pero no te aparece ningún restaurante, porque ahí Google está entendiendo que precisamente lo que está buscando el usuario es información. Sin Ujú. embargo, cuando ya identifica Google que lo que está buscando el usuario es algo más relacionado con ir a un establecimiento o reservar mesa o quizá comida para llevar, ahí ya lo que muestra es lo que se llama el local pack, que es un mapa con 3 resultados y ubica precisamente en ese mapa pues esos negocios más cercanos. Bueno, pues ahí, si tú buscas, por ejemplo, restaurante mexicano o dónde comer fajitas o algo así, pues ahí ya sí que te aparece ese mapa. Ujú. Entonces, es muy importante aparecer en ese local pack, en ese mapa, con esos 3 resultados, porque ahí el cliente quiere realmente ir al sitio, está a punto de cometer esa transacción. Entonces ahí es donde más interesa. Y ahí, siguiendo con tu pregunta,
Pues los factores que ayudan a cualquier negocio a aparecer en ese mapa son el factor proximidad. Lógicamente, si tú estás buscando un restaurante en Madrid, o sea, estás buscando un restaurante mexicano y resulta que estás en Valencia, pues te va a mostrar restaurantes mexicanos cerca de Valencia, no te va a mostrar restaurantes mexicanos que estén a 100 kilómetros de ti. Entonces, el factor proximidad, dónde está el negocio y dónde está el usuario que busca, es importante. Luego también está el factor autoridad, es decir, cómo de importante es ese negocio según la información que tiene Google. Y luego también el factor de relevancia, es decir, lo bien que ese establecimiento puede satisfacer a ese usuario. Si tú, por ejemplo, estás buscando, pues lo que seguimos con el ejemplo de fajitas, si resulta que buscas un restaurante que te dé fajitas y hay uno que tiene muy malas valoraciones, Google ese le va a quitar puntos y no lo va a subir en el ranking porque no es relevante, porque sabe que no satisface bien al usuario. Entonces, digamos que esos son los factores. Y de dónde se alimenta Google para decir, oye, ¿cómo de relevante es este negocio? ¿Qué autoridad? Y todo eso, bueno, pues de la ficha de Google My Business, que ahora se llama Google Business Profile, también se alimenta de la web, si el negocio tiene web, también de las reseñas, de los comentarios que le dejan los usuarios y también de las menciones y enlaces que tengan desde otras webs. Imagínate que hay un directorio de los mejores restaurantes mexicanos de Madrid. Bueno, pues entonces ahí si tienes enlaces, pues dicen, oye, si le están mencionando y encima le mencionan sitios de renombre, pues eso quiere decir que es relevante. Claro, fijaos lo que acaba de comentar Laura. Número uno, que la gran ventaja de trabajar este posicionamiento en Google es que puedes captar a personas que realmente están deseando ya comprarte. No es como quizás cuando estás publicando contenido y bueno, a ver si algún día se deciden a venir a probar, sino que ya están directamente pues listos a venir y a pagar. Por eso es tan provechoso trabajar esta red social. Y luego el tema de la ficha, que quizás parece algo muy básico, ¿no? Como tú creas el perfil, tienes que rellenar tu ficha, pero es cierto que todavía en muchos establecimientos se ve que está incompleta o quizás descuidada o quizás han abierto el perfil y luego, bueno, algún día lo relleno o simplemente no le den tanta importancia y resulta que sí, que es el factor clave para que Google decida si mostrarnos o no y bueno, y también si nos muestra, pues toda la información que ve el usuario ya toma su decisión. Entonces, hablando ya sobre la ficha, ¿qué claves podrías comentarnos aquí? Pues sí, porque como tú bien dices, es uno de los factores decisivos. De hecho, según los datos que manejamos, aproximadamente tiene un peso del 66% respecto al resto de factores. Y bueno, pues lo principal, por un lado, elegir bien la categoría de tu negocio. Mira, cuando he hecho entrevistas, pues por ejemplo, para el sector de abogados o cosas así, te puedo decir que más o menos los abogados pueden elegir entre 14 categorías, más o menos. Bueno, pues en el caso de los restaurantes pueden elegir entre más de 400. Así que es muy importante elegir bien la categoría. En Google puedes elegir una categoría principal, que es la que realmente tiene que definir tu negocio, pero luego tienes hasta 9 categorías adicionales que puedes poner. Y mira, y he buscado, digo, normalmente siempre me traigo las categorías para que los negocios lo sepan, pero digo, si me pongo a decir 400, abandonan. Pero para que sepáis, por ejemplo, tienen restaurante de comida para llevar. Oye, pues a lo mejor eres un restaurante de cualquier tipo de comida, pero si resulta que también tienes esa opción, ponlo como categoría. También tenemos, por ejemplo, por restaurante. ¿Te puedo interrumpir un poquito un momento? Sí, claro que sí. Que todavía no me he recuperado de la gripe, entonces... Ay, sí, tranquila. Vale, ahora sí. Bueno, pues tenemos eso, restaurante de comida para llevar, restaurante de desayunos, restaurante de brunch, o sea que puedes poner categorías no solo del tipo de alimento que ofreces, sino también de cómo lo ofreces y cuándo lo ofreces. Entonces es importante que estemos pendientes y siempre actualizando. Y además, ¿por qué es importante la categoría? Verás, en temas de restaurantes,
lo normal es que haya mucha competencia. O sea, tienes un restaurante aquí y a lo mejor 100 metros tienes otro. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando los negocios tienen como categoría principal la misma y están muy cerca, Google hace lo que se llama filtrado de ficha. Y lo que dice es, bueno, como yo le quiero mostrar variedad al usuario que está buscando, pues entre estos dos, que le ofrecen lo mismo porque tienen la misma categoría, le muestro este que tiene más reseñas, por ejemplo. Ajá. Y entonces tú desapareces y dejas de posicionar porque te está quitando posicionamiento el de al lado. Entonces, si se te está produciendo esta situación y ves que para los términos que a ti te gustaría que te encontraran no apareces, pues ahí lo que tienes que hacer es cambiar la categoría principal y decir, venga, pues como además los restaurantes tienen tantas categorías, bueno, pues a lo mejor en vez de restaurante mexicano voy a poner restaurante de fajitas, que es otra categoría. Y de esa manera puedes evitar ese filtrado de ficha. Entonces, esa es una solución que no muchos negocios saben, pero es muy interesante. Y si no quieres cambiar la categoría, porque dices, es que esta que tengo es la que realmente me define, si tú te vas al panel de administración, en la parte de ubicación donde estás, puedes arrastrar el PIN de ubicación. Lo arrastras nada, unos metros para que sea lo suficiente para que Google no te quite. Así que esa es una solución también muy, muy interesante. Y luego también el título del negocio. Ahí sí que veo que se cometen muchísimos errores, porque tú tienes Ajá. que poner como título el nombre realmente de tu negocio. Y lo que nos encontramos muchas veces, y es que a veces es hasta cómico, que pone restaurante mexicano, como sea, y luego empieza fajitas, burritos, de todo. Empieza a poner todos los ingredientes. Entonces, eso es abusar de palabras claves en el Ujú. título y eso se llama spam y eso te pueden suspender la ficha por ello. Entonces, sí que es bueno que pongas lo que es el nombre de tu negocio y que no inventes, que para eso ya tenemos la posibilidad de utilizar las publicaciones y todo eso. Sí, sí, sí. Bueno, el primer truco que mencionas sobre cambiar la categoría me parece increíble, ¿no? Aquí los hacks secretos que nos compartes ahora. Y luego en general me encanta tenerte aquí porque, claro, en Internet se puede encontrar de todo, ¿no? De todas las temáticas, en Google sobre Google también. Y no me sorprendería si yo busco ahora algo sobre cómo posicionar en Google y de repente sale un anticonsejo, así como dices tú, de llena tu perfil de palabras claves y te vas a posicionar. Y luego Sí. resulta que es todo contraproducente, por eso es tan valioso contar con la opinión de alguien que realmente lo trabaja en el campo y puede avisar sobre ese tipo de errores. Algunos, así como algunas otras malas prácticas que Pues querías sí, comentar. mira, el tema también de las imágenes, porque si tú, por ejemplo, buscas gasolinera, Google te va a mostrar pues las gasolineras que tengas más cercanas. Pero cuando tú buscas un restaurante o una categoría de alimentos, realmente siempre los negocios van acompañados a la derecha de una foto. Que si Ujú. tú pulsas, empieza a haber un carrusel de imágenes. Entonces, el tema de las imágenes, bueno, ¿qué te voy a decir a ti, Katy? Que son súper importantes. Y por eso, además, fíjate que si tú, por ejemplo, buscas restaurante mexicano que tenga fajitas, si Google identifica que tú en tu ficha has subido fotos de ese alimento, Ujú. resulta que la foto que va a acompañar a tu negocio es precisamente la del alimento que está buscando el usuario. Por eso es importante que también se trabaje mucho la imagen, mucho la fotografía, para que posiciones y conviertas mejor, porque si el usuario está buscando algo de lo que tú tienes buenas fotos, eso entra por los ojos. Ujú, ujú. Y también una pregunta que me surgió ahora. Ahora, por ejemplo, en Instagram, sí, se promueve activamente el formato de vídeo. ¿Cómo está ese tema en Google? ¿Tiene alguna ventaja o siguen funcionando bien los... Pues sí, mira, cada vez está potenciando mucho más todo el tema de la imagen y se están haciendo pruebas con vídeos y lo que está haciendo es que, por ejemplo, cuando tú buscas en el móvil un negocio, si ese negocio tiene subidas imágenes, el vídeo, o sea, la pieza creativa Ujú.
que tenga movimiento, siempre la coloca en segundo lugar. Mm, mm. Entonces, claro, si tú en Google Maps estás buscando un negocio y empiezas a buscar, justo la que veas que de repente tiene movimiento te va a llamar la atención. Y Mm. entonces lo que vas a hacer es pararte más en ella y ver qué es eso. Entonces, sí, sí, la parte de imágenes y vídeo está cogiendo muchísima fuerza. Muy bien, tomar nota, chicos, que todo es importantísimo, ¿vale? Que no sirve trabajar nuestra ficha ahí optimizando, pero luego las fotos que te quejas no son atractivas, entonces es como medio resultado perdido. Finalmente no os van a elegir, ¿vale? Claro, Así y que... fíjate con esto, Katy, una cosa que ha salido esta semana recientemente, Apple ha sacado Apple Business Connect, que viene a ser el competidor de Google Business Profile, de todo esto que estamos hablando. Y resulta que hasta ahora Google estaba permitiendo imágenes que fueran entre 750 y 1500 píxeles. Pues Google está permitiendo que se suban imágenes de hasta 4000 píxeles. Y lo que están viendo es que Apple está queriendo potenciar muchísimo todo el tema de la imagen para soluciones de realidad aumentada que nos va a traer en nada. Ujú. Entonces, es que estás viendo que todo el mundo está jugando a lo mismo. Por eso es súper importante trabajar la imagen, como bien dices. Claro, o te subes al tren ahora o luego va a ser muchísimo Sí, más te va a difícil. costar más. Y siguiendo también con ese tema de online, digitalización, claro, hoy en día también hay muchos negocios que quizás no tienen su sede física. Quizás están alquilando un espacio como Dark Kitchen o están vendiendo únicamente online. Para ellos, ¿hay alguna opción, hay algún beneficio en Google? ¿Pueden registrarse ahí? Pues mira, lo que es la filosofía de Google y Google Business Profile es que solamente pueden tener fichas aquellos negocios que tienen una interacción física con el Ujú, cliente. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando pasó la pandemia y todos confinados, pues al final te encontrabas con profesionales como por ejemplo los psicólogos que decían, vale, no puede venir el paciente, pero puedo hacer una reunión por Zoom. Entonces ujú. ahí empezó a levantar un poco la mano y permitió durante la pandemia precisamente que este tipo de negocios pues pudieran tener ficha, que atendieran online. Pero digamos que eso ya pasó y los psicólogos deben volver a atender de forma presencial, pero en el caso de la restauración sí que permite que aquellos restaurantes que sean ghost kitchen, que también se llama dark Ujú. kitchen, ¿no? Por lo que comentas, Katy, Sí, pues este tipo de negocios y aquellos negocios que son exclusivamente de comida para llevar, pues esos también pueden tener ficha. Entonces, jo, es una oportunidad fantástica porque no todos los negocios tienen esa posibilidad. Y en el caso de la restauración, Google sí que lo permite. pues fantástico, cada vez hay más oportunidades y menos Sí, limitaciones. Y luego también hay un tema, yo creo que va a interesar a muchos, que es el tema bastante delicado también, de las reseñas. ¿Sí? sí, Reseñas positivas, pero también hay muchas reseñas negativas que algunos son constructivas y otros para nada o incluso falsas. sí. Yo, por ejemplo, puedo compartir, o sea, en mi caso, con un cliente que incluso hace poco decidieron darle como un poco de difusión en las redes para generar esa conciencia en las personas, que últimamente han recibido varias reseñas de personas que pues ni siquiera han llegado a comer en su restaurante, personas que han llegado súper tarde cuando ya no se ha podido atenderles y se han ido enojadísimas. ¿Por qué? Porque no entendían que se hace el funcionamiento del restaurante, veían que hay mesas vacías, pero pues pensaron que no les daba la gana atenderlos y ya está, ¿no? Y Claro. finalmente, pues reseñas de 1 estrella, de 2 estrellas, enojados de qué pasa eso, ¿no? Y claro, es un... como que, ¿cómo te los tomas? Porque son personas que ni siquiera han podido ni saborear ni vivir la experiencia en el sitio, ¿no? Pero se atrevan a opinar, porque es gratis, es rápido, no cuesta nada escribir ahí un par de palabras. Entonces, y también hay otros casos, ¿no? Otros casos de competencia, por ejemplo, que deja ahí 2, 3 reseñas seguidas de diferentes emails y que ves que son muy similares y que tampoco son personas que han estado en el sitio. ¿Cómo podemos afrontar estas situaciones?
Incluso yo diría a nivel quizás psicológico nos puedes dar algunos tips, pero y también por parte de, digamos, más técnica, ¿no? De cómo hacer que no nos afecte tanto. Vale, el tema de las reseñas, ahí vamos, hemos caído con un hueso duro de roer, porque Google es cierto que está poniendo foco, pero no tanto foco como debería. Y es que al final es tan fácil que te dejen reseñas Ujú, por ejemplo, Apple Business Connect, que es justo lo que os comentaba antes, esa parte, digamos que la tiene más controlada, porque solamente puede tener reseñas alguien que tiene un ID de Apple. ¿Y quién tiene un ID de Apple? Pues alguien que tienes pues todo el ujú, ecosistema. Entonces, claro, no vas a tener 80.000 IDs, pero qué fácil es crearte un montón de cuentas de Gmail ujú, para ir poniendo. Entonces, cuando se tratan de situaciones en las que el cliente ha estado, pero lo que tú comentas, ha llegado tarde, al final pues, se le ha quitado la mesa, se ha enfadado y eso, esas son bastante complicadas de quitar. Pero sí que es cierto que hay en otras ocasiones donde la persona no ha estado y en ujú. ocasiones se ve claramente que puede ser incluso una acción de la competencia que te ha Ujú. inyectado reseñas falsas. De hecho, por ejemplo, la semana pasada tenía un caso también relacionado con la restauración que había tenido un restaurante una despedida de una empresa. Entonces, pues la verdad es que ese negocio tiene más reseñas en número, en volumen y en valoración que los competidores de la zona y de repente había tenido un aluvión tremendo. Bueno, pues aquí, ¿qué es lo qué hay que hacer en estos casos? Bueno, cuando tú quieres que te quiten las reseñas, lo primero de todo es que no las respondas. O Ujú. sea, si tú de repente respondes a una reseña que no te ha gustado, por favor, ¿me puedes explicar un poco más qué es lo que ha ocurrido para poder hacer algo? Ya estás perdido. O sea, Ujú, si no ujú, estás de acuerdo con la reseña, no respondas. Y lo que se puede hacer en primer lugar es levantar la banderita. Al lado de la reseña tienes una banderita, la aprietas y con eso digamos que estás empezando a reclamarla. Pero lo que funciona muy bien y sobre todo si te están poniendo reseñas de forma agresiva y la competencia es analizar, por un lado, los perfiles. En ujú. muchísimas ocasiones los perfiles suelen ser cuentas nuevas, que es la primera reseña que Sí. ponen. Entonces, si identificas que los perfiles son nuevos, luego si también identificas que hay ¿cómo se llama? Si identificas la estructura semántica de la reseña. En este caso, cuando los que escribían comentario, porque el 43% de estos que te he dicho no habían puesto comentario. Cuando una persona está Ujú, enfadada, y te pone una valoración de una reseña, se suele explayar. ujú. Entonces, que no pongan comentarios, eso también te dice que, bueno, que han querido jorobar. Bueno, pues de los que sí habían dejado comentarios, entre ese 57%, la estructura de la reseña, del comentario, era súper parecido. Decepcionante, desastroso, decepcionante, no volveré jamás. O sea, la gente te cuenta realmente por qué es decepcionante. Entonces, bueno, pues al final tienes que contar eso. Y otra cosa más que a mí me encanta es cuando identificas perfiles que han dejado reseñas en varios sitios que están súper lejos unos de otros. Yo son los que llamo los perfiles Willy Fogg. Y de repente, en la misma semana, estaba en el norte, en el sur, en el este y en el oeste del país. ¿Cómo es posible? Entonces, así lo identificas claramente. Y hay una aplicación, una extensión de Chrome que se llama GMB de Google My Business, Ujú. GMB Everywhere, que si os la instaláis, tenéis la posibilidad de hacer auditorías gratuitas de reseñas. Entonces te vas a la parte de reseñas, le aprietas a esa extensión de Chrome y te hace un análisis de una evolución de cómo es la tendencia general de la consecución de reseñas. Si de repente ves un pico, ahí te han metido una inyección de reseñas. Y si ese pico va acompañada con una bajada de valoración, está claro que lo que se está buscando es penalizarlo. Bueno, pues con esa extensión
a lo mejor podéis montar un informe diciendo, fijaros, aquí se ve una inyección clara de reseñas en volumen que van todos con una tendencia de penalizar al negocio. Y los perfiles es la primera reseña que ponen. No tienen comentarios. Los que tienen siguen un mismo patrón. Y además hay otros que vemos precisamente que en el mismo periodo han dejado reseñas en un espacio temporal que es casi imposible de abordar. Bueno, pues si haces eso, normalmente te la quitan. Y lo puedes hacer tanto en el foro de ayuda de Google My Business en español o en inglés. A mí particularmente me gusta más el inglés. A mí yo consigo retirar más reseñas por ese foro porque son más especialistas. No sé, parece que tienen mejor los contactos a la hora de gestionar esas reclamaciones. Bueno, decir por aquí si os está gustando esta información. Yo personalmente estoy aprendiendo también muchísimo. Entonces, volviendo al inicio de tu respuesta, la clave es primero no responderlo. O sea, si lo respondemos, luego Google ya no la quita. Exacto. Bien, Luego bien. ya, si no te la han quitado y eso, pues ya puedes responder porque es importante cuando te dejan una reseña negativa que el siguiente cliente potencial que vaya vea cómo ha respondido el propietario, ¿sabes? Entonces ahí tienes que ser listo y responder. Pero de Claro. primera, si estás en fase de reclamación, no respondas, porque si respondes ya no te la van a quitar. Eso es muy importante saberlo, incluso también para community managers, para explicarlo a los clientes, porque normalmente, pues siempre cuando hay una reseña negativa, lo primero que, mira, que nos puso una estrella, contéstale, no sé qué, y resulta que es contraproducente. Sí, y no mirarlas Pues, mucho, ¿eh? Porque muchas veces nos obcecamos y entonces lo que le estamos dando a Google es señales de que esa reseña está interesando. Entonces no la miremos mucho. wow, y justo no era hasta esto es muy La preocupante. fotocopias, la imprimes y ya te regodeas mirándola, pero no mucho. Mira, aquí dice Google Food. Me hicieron 2 reseñas falsas. Las reclamé y eliminaron solo una. La otra le respondí, o sea, ya que fue por eso. Entiendo Claro. que sí, ¿no? Pues mira, chicos, ya de este live ya hemos sacado unas perlas ahí increíbles que seguramente que no encontraréis ni en internet ni en YouTube. La verdad es que sí, información muy, muy valiosa. También si tienes algunas preguntitas, aprovechad aquí que ya estamos acabando. Y Laura, cuéntanos qué servicios ofreces, cómo puedes ayudar a los propietarios, porque finalmente hay tantas tareas que uno no alcanza todo, ¿no? Y si incluso estás intentando hacerlo, pero sin mucho conocimiento, pues se puede llegar a cometer errores que luego son difíciles de corregir. Pues ¿Cómo mira, puedes ayudar? tengo 2 cursos, uno de cómo optimizar y auditar tu posicionamiento local y el de tus competidores y en base a eso, pues mejorar el posicionamiento que se llama Consiguen más clientes posicionando tu negocio local y tengo otro de reseñas. Y además estoy actualizando el contenido porque como Google cambia las cosas, la idea es tenerlo todo actualizado para fin de mes, entonces ahora mismo está a un buen precio, porque claro, cuando ya actualice todo el contenido y eso, subirá. Y estos los tenéis en lauraalfonso.com/cursos. Luego también tengo pues consultorías en lauraalfonso.com/consultorías, que son consultorías pues de 1 hora, pero al final pues no hay tiempo, o sea, si hay dudas se resuelve todo, ¿no? Y hay un análisis previo por mi parte. Luego también tenemos los proyectos a medida y luego también tengo el podcast de negocios locales que están en todas las plataformas, que hay todas las semanas pues voy dando tips y esta semana pues precisamente hablaba de Apple Business Connect que te comentaba antes y luego la newsletter lauraalfonso.com/newsletter, pues ahí todas las semanas siempre mando algún email con consejos, con cosas que me voy dando cuenta o voy aprendiendo para que estemos todos al día. Estupendo. Bueno, el podcast también lo voy a buscar porque seguramente que aprender ahí mucho, mucho, mucho. Entonces, bueno, si vamos a dar última oportunidad. Si tiene alguna pregunta, es el momento para escribirlo, tampoco para tomarte mucho tiempo, porque creo Sí. que
ha sido todo muy concentrado, muy conciso, mucha información. Que a los que se están uniéndose, que sepáis que lo voy a subir ahora y también lo van a tener en por supuestísimo. Seguid a Laura para hacer sus cursos, que siempre va bien saber estas cosas de atención al cliente, de también, por ejemplo, tema de reseñas o tema de posicionamiento, porque finalmente todo está conectado, ¿sí? Lo mismo que, por ejemplo, aprenden de Google, lo pueden en algún momento aplicar incluso en Instagram y al revés. Finalmente todo ese tema Totalmente. de digital, marketing, está muy relacionado. Así que bien, Laura. Si no tienen dudas, si no tienen preguntas, entonces vamos terminando y estoy muy agradecida por ti, por ese tiempo que nos has dedicado. Jo, agradecida yo, Katy. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar contigo y llegar a tu comunidad. Genial, pues chao.